¿Alguien tiene un caramelo? Caramelo. Bueno, da igual. Espero poder terminar. Pues sí, lo tienes. Gracias. Y entonces se esforzaron, y esto lo conozco de ciencia propia, como dice el Código Civil, porque estuve con todas ellas, en ir aprobando una legislación que hacía falta, evidentemente, de avance de la mujer. La primera, el primer tema, y el que sigue siendo el primer tema candente y terrible de nuestro país, que es el de la violencia machista. Pero nosotras, desde el Partido Feminista, desde la primera vez que hay una mujer en asuntos sociales, que es Cristina Alberdi, una compañera con la que yo he trabajado desde la juventud, sobre todo la juventud de ella, pues hicimos un proyecto de ley de violencia que copiaba además algunos aspectos de la ley estadounidense. Yo había estado mucho en Estados Unidos y había visto lo que habían hecho allí, y se llevó al Consejo de Ministros y ninguno de los señores que estaba con ella quiso aprobar semejante cosa ni nada. Luego perdieron el gobierno del Partido Socialista y entonces lo presentaron al gobierno popular. Por entonces se dieron más prisa en demostrar que ellas eran más feministas que las del gobierno popular. Pero en la primera redacción, en la que nosotros habíamos contribuido mucho y habíamos discutido mucho unos aspectos, pues el gobierno popular lo tumbó y ya tenía mayoría y tal. Quedaron muy bien porque ellas habían llevado ese proyecto y no había podido salir por la maldad de la derecha. Y hasta que se ganó las elecciones el gobierno socialista. Y entonces ya tenían el camino expedito y así lo hicieron. Entonces aprobaron una ley que además fue contestada por la derecha de una manera agresiva, también tengo artículos sobre ese tema, y que se llevó al Constitucional por varios jueces y que motivó 10 o 12.000 artículos de los machistas, de los comentaristas machistas habituales, para que se comprendiera cómo perseguíamos a los hombres, cómo habíamos establecido la dictadura y la tiranía de la mujer y del feminismo, y que sin embargo es un bluff. O sea, esa ley tiene en sí misma, en su propio redactado, en su propia estructura, las deficiencias suficientes para que sea tan ineficaz como estamos viendo. Es decir, que si ahora cogemos un gráfico, ese PowerPoint que no funciona, bueno, pues pusiéramos ahí y pusiéramos los datos, solo hace 30 años que recogemos estos datos, del maltrato, de los asesinatos, de las violaciones, de los abusos sexuales contra las mujeres, la línea sería casi recta, ¿verdad? Pues el año, claro, matan 5 más y el año siguiente matan 5 menos. Las denuncias son más o menos las mismas. Cuando hay menos denuncias no es porque haya menos maltrato, sino porque las mujeres se cansan de que no las protejan y por lo tanto ya piensan que no vale la pena meterse en el infierno de un proceso judicial. Y por supuesto, abusos sexuales, acoso sexual. UGT cada año más o menos dice que el 75% de las trabajadoras sufren acoso sexual. Esta es una cifra que lo mismo puede ser el 85%, que nunca se puede contrastar con datos fiables porque esta encuesta no se hace. Y el maltrato habitual se supone, en una cuenta que nosotros habíamos hecho desde el Partido Feminista, y que más o menos ratificó el Instituto de la Mujer, ya hace muchos años, no ha vuelto a contar nada, que está en 2,5 millones de mujeres maltratadas físicamente. Cuando hemos dado estos datos en reuniones, pues como esta nuestra o en otras, siempre hay alguien que se estremece y que se escandaliza, ¿no? Y, pero esto no puede ser, esto incluirás el maltrato psicológico. Y claro, yo le contesté ya en aquella ocasión, mira, maltratada psicológicamente en algún momento de la vida por el padre, por el hermano, por el novio, por el marido, por el compañero de trabajo, por el vecino, por el desconocido en la calle, lo hemos sido todas. Y la que diga lo contrario, miente. Bueno, lo que pasa es que muchas ni siquiera se enteran, porque en aquella reunión una compañera, después de pensarlo, que estaba muy dudosa, dijo, bueno, es verdad, cuando yo estaba estudiando, mi marido venía y me rompía los apuntes, me rompía los papeles que tenía encima de la mesa. Pero ella no se había dado cuenta de que eso era maltrato hasta que tuvimos aquella conversación. Este es un tema trágico
verdaderamente tan penoso que desanima a veces plantearlo, y que sin embargo es el nudo gordiano de cualquier posibilidad de avance de la igualdad entre mujeres y hombres en el país. Yo, para desarrollar el tema, pensé, bueno, vamos a buscar una forma un poco distinta de cómo estamos escribiendo siempre. Empezamos con la denuncia y seguimos con la denuncia y terminamos con la denuncia. Vamos incluía a Carlos, a pensar en cómo comparar la situación social y personal de las mujeres en este momento con los postulados de la Revolución Francesa. Y ya hablo ya de 200 y pico años, o sea que no es que esté planteando aquí la Revolución Bolchevique, que también tendría 80, ¿no? ¿Qué hemos ganado las mujeres en igualdad, libertad y fraternidad? Bueno, pues con un repaso rápido, porque el libro no es muy largo, pero me parece que contiene suficiente temas, es suficientemente denso. Vemos que en libertad hemos alcanzado ciertas cotas, por supuesto no todas, sobre todo porque la dependencia económica es enorme. Es tan enorme que el reparto de la riqueza en nuestro país es el siguiente: el 82% lo disfrutan los hombres y el 18% las mujeres. Y esta cifra está ahora descendiendo debido a la crisis económica. En igualdad, pues poquita. Podemos ver las diferencias salariales, podemos ver las diferentes situaciones de las mujeres en la cultura, en la sociedad, en la política, en la economía. Y ninguna fraternidad. No diré que los hombres se quieran mucho entre ellos y que hayan llevado adelante el ideal de fraternidad de la Revolución Francesa. Pero aunque solo sea porque su propio término así lo dice, frater viene de hermano, si alguna complicidad, si algún grupo se une y se alía y bueno, tira adelante, suele ser masculino. Y no solamente porque las mujeres todavía, por lo visto, no hemos sabido llevar adelante la sororidad. Nosotros intentamos que este término se prestigiara en los años álgidos del feminismo y no ha tenido éxito. Pero no solamente por ello, al que le dedico también un pequeño comentario, sino sobre todo porque los hombres no saben ser amigos de las mujeres. Y hablo en general, con excepciones importantísimas entre las que cuenta mi compañero de 26 años. En determinados momentos pienso, bueno, los hombres no deben tener madre, ni hermanas, ni amigas, ni hijas, ni amantes, porque no las valoran, no las quieren, no las ayudan, no las apoyan. Y que no se enfaden los hombres que están aquí, por favor, luego dialogamos. Pero los datos generales, los datos mayoritarios están ahí. La segregación sigue estando aquí. Cuando hacemos un acto sobre las mujeres, pues la presencia masculina ya la podemos contar, ¿no? Cuando se hace un acto político, las mujeres apenas van. Cuando incluso en campaña electoral, esto hace nada, en un acto de Izquierda Unida, estoy hablando además, claro está, de formaciones que son la representación de la izquierda, del progreso, del feminismo, hicimos el acto de Izquierda Unida sobre el tema de la mujer y tal, no fue ni un hombre. Y cuando se lo comenté a uno de los responsables me dijo, ay sí, es que hay mucho trabajo todavía por hacer. Y este es un mantra que repiten desde hace 50 años. Ay sí, todavía hay mucho que hacer. Pero luego la segregación social está ahí. Hay unas determinadas temas de cultura, unas determinadas especialidades de cultura que son casi exclusivamente consumidos por las mujeres. Ir al teatro, ir a la ópera, comprar libros, ver determinadas películas. En los libros de ensayo político, en los periódicos, lo compran la mayoría hombres. Los temas de la mujer, los llamados de la mujer, que se repiten y se repiten en las revistas de la mujer, no me refiero a los famosos que se fotografían por ahí, los divorcios y tal, sino puede ser la salud, la belleza o la belleza. Los hombres de verdad, lo de la belleza les parece la ridiculez y la cursilería mayores, ¿no? El cuidado de los niños,
el cuidado de la casa, la decoración del hogar. Todos estos son temas, bueno, no diré despreciables, pero en esa categoría entran para mujeres. Claro, si en algún momento compras el libro o la revista o hay una sección en el periódico y estás mirándola, que pueden ser o recetas de cocina o cuidados de salud o la decoración del hogar, el machito será que tengas cerca y mira lo que está leyendo. No le puedes a algunos machitos echarle un poco de colonia, porque esto no hay que asco. Esto es sin necesidad de salir del armario, sin necesidad de que estén en esa línea. Y estas manifestaciones de la vida cotidiana se enquistan, es decir, se pueden ver, y esta es una observación que os pido porque puede ser cotidiana, como hay cafeterías o hay salones, etcétera, donde solo hay mujeres, o la mayoría son mujeres. Y veréis, como hay tabernas, donde la mayoría o la totalidad son hombres. Y lo que a mí me gustaría, y lo he repetido muchas veces, es un empeño imposible, no sé si desde el punto de vista pedagógico podríamos hacer la experiencia, es oír a los hombres cómo hablan de las mujeres cuando yo no estoy delante. Ni yo ni las compañeras, ¿eh? No sé cómo podríamos organizarlo, ¿verdad? Tener un agujero en la pared, ponerles unos micrófonos, pero cuando les he preguntado a mis compañeros y a mis compañeros feministas y, bueno, y luchadores y a veces un poco incluso deprimidos por ver cómo son sus congéneres, me han dicho que es horrible. Y aquí hay alguna cabeza que dice que sí. Ya es horrible cuando estoy yo delante, ya es horrible. Cómo se les escapan los chistes machistas, ni cómo hacen unas observaciones sobre su propia mujer, ¿verdad? Que yo le daría inmediatamente mi tarjeta del despacho a su mujer, porque con un personaje así no se puede vivir. Si en público y delante de mí es capaz de comentar no sé qué de mi señora, hay algunos que la llaman así, pues cómo será cuando no hay ninguna mujer delante, sobre todo cuando no estoy yo. Porque, como decía, el feminismo ha venido a introducir en los temas de la lucha, bueno, milenaria de los oprimidos, las cuestiones más profundas del ser humano. No se trata solo, aunque sea imprescindible, de la socialización de los medios de producción, de la sanidad y de la educación universales y para todo el mundo, y de cómo vamos a repartir los bienes y además a conservar el planeta. No se trata solamente de esto. Tenemos que hablar de las pulsiones más profundas de todos nosotros, del amor, de la sexualidad, de la relación con los hijos. Eso que además constituye nuestra estructura fundamental. Podemos vivir con más o menos dinero. Realmente, si la explotación llega a extremos de extenuación, pues eso será terrible. En un campo de concentración nazi seguramente no se puede pensar en el amor, sino solo en la supervivencia. Pero si nos situamos en un mundo, bueno, mediocre y maltratado como el que estamos, sin embargo, con lo que no podemos vivir es sin amor. No podemos vivir sin la relación humana. No podemos vivir sin abrazarnos, sin tocarnos, sin saber que nos queremos. Esos temas los trajimos, el feminismo, a las luchas sociales. Nos insistimos, que hoy otra vez he olvidado, en que lo privado era público. Y lo repetimos y lo repetimos para que no hubiera ya nunca más el misterio y el secreto de las desgracias de las mujeres maltratadas, de los niños abusados, considerados en la esfera privada y que no se tenían que traer como programa político. Nosotros hemos trascendido los movimientos sociales de lucha, anarquismo, socialismo, comunismo, los hemos trascendido en el feminismo a que sean los temas de la humanidad, los temas de los seres humanos. Y como Carlos, cuando escribió El animal cultural, explicaba que derivan de todas las especies vivas, porque no hay ningún ser vivo, sobre todo, bueno, si es vertebrado, que no necesite amor, que no necesite relación sexual, que no tenga su proyecto, el proyecto genético, el proyecto vital, la reproducción y la convivencia, la amistad. Bueno, pues esto hay que reivindicarlo todos los días
porque también me motivó el libro y me ha motivado lo que ahora os voy a contar, el pensar que la crisis que se lo ha comido casi todo, lleva a que el protagonismo de la lucha, el protagonismo de las formaciones políticas que están ahora, y lo digamos ahora en plena campaña electoral, sean los temas económicos. Compañeras tenemos, además muy valientes y esforzadas, que están llevando adelante la lucha contra los desahucios. Y por supuesto por la sanidad, por la educación, la dependencia, los despidos. Pero ¿dónde están los temas que siguen siendo fundamentales del feminismo? Bueno, el aborto ha salido a la palestra gracias al ministro Gallardón. Yo estoy convencida de que los socialistas debían darle las gracias, hacerle socio de honor del partido, porque les ha llevado, bueno, les está llevando al éxito la campaña electoral. Pero el aborto, entendido además exclusivamente como eso, como la interrupción del embarazo, que es un derecho, bueno, inexcusable y que teníamos y aún tenemos, ¿verdad? Aún no se ha acabado, pues forma parte de la estructura de la libertad de la mujer, sin duda. Pero debemos pensar algo más, ¿no? ¿Por qué se llega al aborto? ¿Y qué hace el autor del Desaguisado? ¿Qué hace cuando una mujer se encuentra en esta situación y tiene que abortar? ¿Se implican verdaderamente los señores en el problema, en ese drama? ¿Qué papel cumplen? ¿De qué manera, además, se llevan relaciones sexuales que acaban en un embarazo no deseado? Me acuerdo de aquellas reuniones con muchísima nostalgia, que en los años 70 y 80, no sé si llegaron a los 90, los 90 ya habían muerto, en los que nosotros hablábamos de sexualidad. Y por primera vez, fijaros, algunas mujeres preguntaban: ¿eso qué decís del clítoris? ¿Dónde lo tengo? ¿Qué es eso? Era muy patético, no tenía gracia ninguna. Y a partir de aquí nos descubríamos que teníamos un cuerpo sexuado, descubrían algunas mujeres que podían alcanzar un placer desconocido y planteábamos qué relación íbamos a tener con el hombre como genérico, y a veces, claro, muchas veces el hombre concreto, que era con el que convivían y que las maltrataban. Pero eso también se ha dejado, se ha perdido. Pero vemos unas cifras en que los embarazos de adolescentes crecen. Y dice, bueno, qué contenta estoy, ¿verdad?, de que las chicas de 15 años pues se vayan a follar con el novio y no tengan que pedirle perdón al padre, a la madre, al cura y al profesor y a no sé quién más. Pero después resulta que algunas quedan embarazadas y que el novio desaparece. Y que el drama llega a mi despacho, y llega al juzgado, y llega a la clínica, y llega al psiquiatra. Esto no lo hemos resuelto. Y hablamos de esta consecuencia evidente, ¿no? El embarazo es un hecho objetivo, pero tenemos otro fenómeno en una población que envejece continuamente, en los que los mayores de 60 años somos ya muchos, en los que las mujeres mayores de 60 y 65, ya si ponemos más años, eso ya se están muertas, no tienen derecho al amor. No tienen derecho al sexo. Y esto es algo que estaba ayer hablando con las compañeras y que creo que debo escribir algo, que sea un artículo. Pero como me dices que lo corto, que va muy bien para dar una clase, pues empezaré por ahí. Pero que creo que debería ser una reflexión más larga, porque los símbolos y los estereotipos patriarcales continúan vigentes. Por esto el ejemplo de esas películas que ya ha comentado Marta. Pero siguen vigentes, por ejemplo, en este tema. En reuniones feministas, además de hace nada, dado que me he quedado sola y que la viudez es un estado que afecta, creo que son 3 millones de viudas las que somos en el país, pues como pasa siempre que te pasa algo, sobre todo una desgracia, ¿no? Quien tiene cáncer resulta que se encuentra con mucha gente que tiene cáncer, y cuando me rompí una pierna pues no encontraba más que cojos por la calle. Pues me encuentro con las mujeres que están solas porque están viudas, solas porque se han separado, y que aceptan con toda tranquilidad que una, además, muy joven, que lleva 3 años sin una compañía amorosa, pero hay quien lleva 8. Y dices, bueno, ¿y cómo lo llevas? Vamos, porque esto a mí solo se me ocurre en la cárcel.
Bueno, pues sí, pues muy bien. Hay que te dices, es estupendo, es un estado estupendo, vives libre, vives independiente. Bueno, pues vivir libre y independiente en tu casa. Pero yo te estoy hablando de amor, te estoy hablando de sexualidad, te estoy hablando del contacto humano, ¿qué tal? ¿Cómo es posible que puedas vivir 8 años sin que nadie te toque o te bese, aunque no sean los saludos estos que nos damos por ahí, ¿no? Y no se lo plantean. Bueno, entonces te contestan las mayores, es que yo ya soy muy vieja, es que a mí solo me toca un hombre viejo. Es así. Y entonces a José Luis San Pedro, a Juan Pablo Picasso, a Saramago, a Clint Eastwood, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos sacar, a estos sí les tocan jóvenes, ¿no? O sea, el ejemplo de masculinidad y de atractivo mayor que ha sido el 007, el James Bond, que fue envejeciendo con toda evidencia, además ni siquiera se ponían crema, ni se hacen cirugía estética, está lleno de arrugas, Clint Eastwood es como una pasa, ¿no? Estos siempre tienen al lado una joven espectacular y a medida que ellos van cumpliendo años, la otra cada vez es más joven. Y les parece estupendo, claro. Cuando Francisco Ayala, buen amigo, un gran hombre, un escritor, le llevaba casi 50 años a su mujer, les parecía pues una cosa normal y apreciable. Y ella encantada, ¿eh? Además, estas mujeres que han tenido la suerte, por otro lado, de tener un compañero tan intelectual, tan famoso, tan importante, pues están encantadas. Naturalmente, el destino inmediato, recuerdo que hablaba con la viuda de Blas de Otero, es la soledad. Porque una vez que, por destino inevitable, con todo, con esta diferencia de edad, se ha muerto él, a ellas ya no les toca nada. Entonces, la soledad, la falta de amor, de relación y de gratificación sexual de la mujer mayor, ya está pactada, ya está considerada normal. Bueno, creo que hay algunas reuniones de jubilados que se van a bailar. Creo que alguna vez se hacen algunas parejas. Pero siempre tienen que ser bastante parejas. Porque está el caso patético de Edith Piaf, que creo que además solo le llevaba 20 años al compañero, que se enamoró de ella, etc. Y que las criticaron tanto, se burlaron sobre todo de él, parece ser. Bueno, se suponía, por supuesto, que era un gigoló, que si una mujer de esa edad tiene que pagar si quiere tener una compañía amorosa más joven. Cuando ella murió, él se suicidó. Y solo así pudo demostrar que realmente la relación de ellos, entre ellos, era de amor y de afectividad y de simpatía. Bueno, pues estos esquemas, estas divisiones estereotipadas y continuas que el patriarcado impone, no se están poniendo en cuestión. Yo creo que esta reflexión, pues no la he oído casi nada. Es seguramente mi situación la que siempre, las reflexiones personales que yo quiero trascender y convertir en reflexión general y en línea ideológica del feminismo. Hay que denunciarlas, hay que explicarlas, hay que relacionarse entre nosotras y explicarlo, y hay que relacionarnos con los hombres y explicarnos a ver si es posible que el mundo futuro sea un mundo de encuentro, de simpatía, de afectos muchos y varios entre hombres y mujeres, porque si no, el futuro realmente es muy penoso. Yo, porque creo que tenemos que dialogar, voy a terminar pronto, y recordar, que me parece fundamental como broche de cualquier encuentro como este que tenemos, la profecía de Rosa Luxemburgo, cuando en los años 30 dijo que el mundo se enfrentaba al dilema de escoger entre socialismo o barbarie. Y ya sabemos que el mundo escogió la barbarie. Pero en el día de hoy, en que retrocedemos y que vuelve, yo creo, defiendo que el dilema está entre escoger entre feminismo o barbarie. Y yo querría que todos, hombres y mujeres, escogiéramos el feminismo. Muchas gracias. Ara l'altre.
Sí, tenemos un poquito de tiempo porque yo tengo que coger un avión otra vez en esa horrible compañía Ryanair y por lo tanto no puedo llegar con un tiempo, hay que recorrer 6 o 7 kilómetros para estar a la puerta de embarque y hacer una cola horrible, pero yo creo que podemos dialogar un ratito. ¿Sí? Yo quería preguntarte, precisamente por toda esta cuestión política, ¿en qué situación se encuentra el Partido Feminista? Porque yo creía que con lo de las listas paritarias... Sí. Las listas paritarias fue un hachazo que nos dieron al Partido Feminista. Y lo hicieron consciente y con ensañamiento. Porque yo tuve discusiones continuas con Micaela Navarro y con Cristina Alberdi, con las que estaban organizando esa ley de paridad. Conseguimos solamente en el País Vasco que la redacción del artículo permitiera listas de mujeres, porque se plantea que haya al menos un 40% de mujeres en las listas electorales. Si lo escribes así, no hay ningún problema para que la lista sea de mujeres, pero estas socialistas se empeñaron en poner de hombres y mujeres. Y, pero cuando lo dialogamos, bueno, naturalmente seguían las consignas de la cúpula masculina, que es lo que pasa en los partidos. Dice, pero que esto lo ponéis para proteger a los hombres, para que no invadamos su espacio político y no haya hombres en la política. Imagínate, ¿no? Que los partidos feministas, pues no, ya no permitimos la participación de hombres en la política. No era tan ridículo, sin embargo no lo conseguimos. No significa que eso haya sido definitivo para nuestra actividad política de ninguna manera, porque además inducen al engaño, realmente. Puedes siempre encontrar tus compañeros y tus amigos que se prestan a estar en la lista y que además luego, dado nuestra ley, nuestra práctica electoral, nuestra práctica política, pues pueden, si consiguieran escaños, pueden renunciar al escaño, les sigue el siguiente en la lista. Todo lo cual es una hipocresía, ¿no? ¿Para qué tenemos que hacer esto, no? No es este el principal problema, ni mucho menos. El problema es el reparto del poder que se han hecho los grandes partidos. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? El bipartidismo es el que se ha impuesto. Si no hubiera algunos partidos nacionalistas con cierto predicamento en algunas comunidades, aquí no habría más que 2 grandes partidos manejándolo todo. Y además ahora están amenazándonos, el chantaje que están haciendo es que como baja el voto de los grandes partidos y suben los pequeños con una diversidad grande, amenazan con la gran coalición, ¿no? Es decir, aliarse el PP y el PSOE para seguir mandando. Con lo cual nos enseñarán a todos que son muy parecidos, pero no quiero decir iguales, porque es esa aspiración. Pues con esa amenaza, con ese chantaje, nosotros nos hemos presentado a elecciones en varias ocasiones, por lo tanto me he enterado bastante bien de trínculos de la ley electoral y de todo lo que hay que hacer. He sufrido, como no os podéis imaginar, porque como me tocaba, pues era yo la abogada de las coaliciones y tenía que hacer todos los trámites y enterarme de todo. Y, por supuesto, está todo organizado para que un pequeño partido, que además no tenga el apoyo, los apoyos, ¿verdad? Y tendríamos que ver cuáles son los apoyos, porque depende de que se presente. Ahí tenemos un PDD, en Cataluña hay uno que es Ciutadans y alguna otro que dicen que va a salir adelante, no lo sé, esto de Podemos, no lo sé. Pero si no tienes apoyos, y sean los que sean, en la izquierda, en la derecha, en la banca, en la iglesia, en el Opus, en no sé qué, pues realmente estás condenado al ostracismo. Al ostracismo institucional, quiero decir, porque al mismo tiempo la campaña electoral fue un vehículo extraordinario de difusión del feminismo, de acceder a los últimos rincones del país, porque una de las elecciones fueron las europeas, que la circunscripción es toda España, de sumar lealtades y compañeras, de crear partidos, porque se han creado 3 partidos más en España. Todo eso, por supuesto, lo aprovechamos. Pero, por poner un pequeño ejemplo, la campaña que te da lugar la ley gratuita, que son unas cuantas cuñas de radio y de televisión, pasaron las cuñas de radio a las 5 de la mañana. Y las de televisión lo hicieron a las 3:30 al terminar en el telediario,
con una pedrea de partidos. Estábamos al lado de Falange Tradicionalista y de la Izquierda. Y el partido de no sé qué, y el animalista, y el no sé cuántos, y daban todas las cuñas, todas seguidas, allí media hora, y ya está. Está todo pensado para eso. Si además no quieres embarcarte, y tampoco te van a dejar, claro, en préstamos bancarios que luego te van a arruinar, eso ya lo hice con Reivindicación Feminista y con otras elecciones, pues los recursos son muy escasos. Pero además son muy escasos porque nuestro país es un país miserable. Y no miserable porque no tengan dinero, sino me refiero a miserable de alma. Porque ni las propias causas de la izquierda las pagan. Es que la gente está más dispuesta, la gente en la lucha, está más dispuesta a salir a la calle y arriesgarse a pasarse 3 horas en pie y con frío y como sea, y arriesgarse a que un policía te rompa la cabeza, que a dar 3 euros por comprarte el folleto que estás intentando vender. Y cada vez que se plantea que hay que hacer una pancarta, que hay que hacer un folleto, o que hay que pagar lo que sea, y preguntas a la reunión, pues no hay quien suelte ni 50 céntimos. Pero luego todas están en el bar tomando cervezas. Y esto es algo que me pone tan rabiosa como veis, porque lo repito en cada reunión. Y cada reunión cuando se habla, bueno, y la pancarta y el folleto y no sé qué, y hay que hacer fotocopias, hay que hacer fotocopias. Bueno, pues habrá que pagarlas, digo, porque empiezan a encargárselas unas a otras, pero sin darles ni un céntimo, ¿no? Y entonces, ¿qué? Pues a ver, el otro día, que eso era más patético todavía, en los actos del 14 de abril en Barcelona, me cogió en Barcelona, bueno, lo pidieron allí y fui. Se presentaron los de Pan Rico. Sabéis que hace 6 meses que están en huelga, ya son más de 6 meses, porque el 14 de abril aquí pues ya son 7 meses. Y los hombres que resisten en una factoría solamente, hay algunas mujeres, me parece, de la administración, pero estas no aparecieron, estas no, porque bueno, ya se sabe que no tenían que tener micrófono y voz, ¿no? Eran ellos. Que están en la factoría de Santa Perpetua de la Moguda, al lado de Barcelona, porque los otros centros de trabajo se han cerrado y han aceptado jubilaciones y lo que sea, pues pidieron ayuda para la caja de resistencia. Bueno, y entonces dijeron, allí en aquella mesa está... Yo no llevaba mucho dinero, ¿verdad? Pues saqué 50 euros y fui a ver dónde los metía. Y tenían una hucha con un agujerito, porque no pensaron que nadie les pudiera dar ni un billete de 5 euros. Entonces empezaron a ver dónde lo ponían, al final sacaron una caja, lo pusieron, porque como mucho iban echando 1 euro. Esto me parece muy representativo del espíritu de hoy, porque cuando estábamos perseguidos por la dictadura, cuando nos arriesgábamos era a que nos detuvieran, nos apalearan, nos colgaran de los brazos y fuéramos a la prisión por muchos años, pagábamos además el folleto y el tranvía y la cama del camarada que venía y que tenías que esconder en casa. Es que esto de las subvenciones ha sido mortal. Es que esto de convertir el movimiento de lucha, de resistencia, de oposición, el movimiento revolucionario que tiene que ser, convertirlo en una cuestión funcionarial en la que estás rellenando impresos para pedir subvenciones, esto ha sido también muy importante para matar la lucha. Bueno, ¿alguien más querrá decir cosas? Sí. Dos cuestiones que van a intentar de por tu parlamento y por tu... La primera es un poco el tema de la relación de la intelectualidad con el feminismo, con las mujeres, ¿no? Lo digo porque hace poco estuve en una conferencia, creo que era de Manoli Cruz, aquí en Palma, y entonces hablaba sobre Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt. Entonces, bueno, cuando hablaba de ella, se permitió decir que era una mujer feminista, ¿no? Pero no como ese feminismo de hoy en día y tal, como si el feminismo para muchos intelectuales fuera algo raro, mínimo, algo extraño, ¿no? Pero luego la otra cuestión, ayer leía un artículo, creo que era de Rosa Montero, que hablaba sobre el supuesto de este terrible tráfico de nigerianas. Entonces, lo que me impactó de verdad fue que este secuestro parece ser que sucedió el 14 de abril o 16 de abril más o menos, pero no trascendió hasta el cabo de como 10 o 15 días, ¿no? Y ella culpaba de un modo muy vehemente a la